Del primer libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no fue por entero del Señor, su Dios, como lo había sido el corazón de David, su padre. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los Sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo así lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor como David, su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camós, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que estaban quemando incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses, pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haber actuado así y no guardar mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo. Pero no lo haré en vida tuya, en atención a David, tu padre, sino que lo arrancaré de las manos de tu hijo. Tampoco le arrancaré todo el reino, en atención a David, mi siervo, sino que daré a tu hijo una tribu en consideración a Jerusalén, a la que he elegido. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. En el sabio rey Salomón se cumple aquel dicho que San Pablo nos deja en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas: el que esté firme mire que no caiga. Sí. Y hay veces pensamos que el hombre, a medida que madura, que llega a la vejez, va a ser mejor. Mentiras.
A Salomón se le olvidó la fidelidad de Dios, la bendición de Dios, la abundancia de Dios, etcétera, etcétera. Aquello con lo que hizo de su vida y de su reino lo mejor en su tiempo en Israel, llevado de las costumbres de la época, con su harén de mujeres. No supo bien con quién se relacionó. Y esas relaciones con aquellas mujeres que conocieron su debilidad lo llevaron a grandes pecados de idolatría, de infidelidad a Dios. Y cuando el hombre es infiel a Dios, vienen las desgracias. Es increíble que Salomón, un hombre que conocía todo lo de Dios en Israel, viene en pos de la superstición, de la idolatría, de los falsos cultos. No es extraño que entre los nuestros cristianos católicos haya lo mismo. Y entonces se cree más en el horóscopo, en ciertas plantas, en visitas a ciertos personajes que realizan cosas maravillosas. Y entonces creemos en piedras, en metales, en todo para atraer la suerte, porque ya no creemos en la bendición de Dios. Y somos tan tranquilos que seguimos participando del culto cristiano católico en la Eucaristía y hasta comulgamos pensando que el trabajo que se nos está haciendo por determinado personaje que sabe de ciencias ocultas nos está saliendo todo bien y es de acuerdo al querer de Dios. Cuando el hombre aleja a Dios de su corazón, aunque practique la religión, está siendo infiel y no recibe bendición. Finalmente, la vida del sabio rey Salomón finaliza en una desgracia. Y una de las grandes desgracias. Ojalá nosotros reflexionáramos mucho y no fuéramos a cometer los mismos errores. Porque lo importante es ser fiel a Dios en el corazón para obtener las bendiciones. Mientras el hombre no sea fiel a Dios, se atraerá grandes desgracias. Porque Dios no está en el corazón de nuestra sociedad. Hoy nuestra sociedad se destruye y la cultura viene al piso. Que Dios sea el primero de nuestro corazón en este día. Porque para Dios todos somos importantes. Aunque en el texto del Evangelio de San Marcos hoy se nos presenta a ese Jesús judío que va al extranjero y una mujer extranjera que ha oído hablar de él viene en actitud humilde, expresada en la posición de rodillas, a pedirle le libre una hija que tiene un espíritu inmundo y que ese espíritu inmundo o impuro no la deja ser libre. Pero Jesús se comporta como un judío. Era coloquial en las familias judías llamar a los que no eran de su raza perros. Y por eso Jesús la trata así. No está bien que el pan de los hijos se le dé a los perros. Pero la mujer hace una confesión de fe única, que causa admiración. Sí, Señor, es verdad, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús se siente ante esa confesión atraído a obrar y descubre que los no judíos, los paganos, pueden sencillamente también recibir ese mensaje. El proyecto del Padre era venir a salvar la casa de Israel, pero luego se abrirá ese proyecto y por eso el Evangelio finalizará mandando al mundo entero a anunciar el Evangelio a los apóstoles. Es que muchas veces un pagano o un ateo tiene mejor comportamiento que un creyente. Y esta mujer tuvo un comportamiento de fe. Sí, tú das el pan, pero las migajas también sirven. Y entonces Jesús
le concede el deseo de su corazón a esta madre y encontrará a su hija dormida y libre de ese espíritu impuro. ¿Cuántas madres hoy lloran por sus hijos en ese estilo hasta obtener de Dios la respuesta? La historia nos ha contado en el Evangelio que María arrancó una bendición en Caná de Galilea para salvar un matrimonio, que Mónica en Milán, Italia, arrancó del corazón de Cristo la conversión de su hijo Agustín. Las madres que me escuchan, ¿qué han conseguido para la paz y la fe de sus hijos? Jesús no mira razas ni religiones. La mujer pagana no era judía ni de raza, ni de religión, ni de cultura. Nosotros, ¿cómo tratamos a los demás? Nos ha hablado de lo impuro y lo puro, y sabemos que lo impuro sale del corazón nuestro. Discriminamos, clasificamos la gente por sus comportamientos. Somos excluyentes o incluyentes, pero en el buen sentido de la palabra y a la luz del Evangelio. Que la reflexión de este día nos lleve a entender que nosotros ya no recibimos migajas, nosotros recibimos el pan que es Cristo mismo, y que por lo tanto a los demás no los debemos humillar ni clasificarlos. Sí, ante un mundo nuestro que está tan ingenuo en muchas cosas, nada de fanatismo ni literalismos, lo repito. Hoy, cuando ante la ingenuidad de muchos se dejan llevar fácilmente por ilusiones religiosas, y quizás que como el sabio rey Salomón llegan buscando la felicidad y encuentran la muerte. Ingenuos que van creyendo que en entregar todo lo suyo para el fin del mundo a un líder religioso se salvan. Descubramos bien nuestra fe. No nos dejemos engañar ni seducir por otros que nos alejan del Dios auténtico y verdadero. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.